Además de los diagramas como el de Rous o el de Moody, que en definitiva no son más que representaciones de las ecuaciones que fuimos desarrollando a lo largo de la clase, también hay otras expresiones, como pueden ser la de Hazen y Williams, que son expresiones sencillas. En particular, las de Hazen y Williams son válidas para agua a temperatura ambiente, donde los problemas se pueden resolver fácilmente sin necesidad de procesos iterativos. Estas ecuaciones, si bien son empíricas y no tienen en cuenta todos los aspectos que fuimos viendo a lo largo de la clase, desde el punto de vista práctico han sido utilizadas durante bastante tiempo, porque cuando los cálculos no se hacían a través de computadoras, se simplificaba mucho el cálculo de conducciones, sobre todo, por ejemplo, cuando había que hacer unos trabajos de obras sanitarias, cálculos, y mediante estas expresiones sencillas uno podía determinar tanto la velocidad como el caudal o el diámetro o las pérdidas de energía con un cálculo directo sin necesidad de iterar. En este caso, el único factor que aparece es el coeficiente C, y había distintos coeficientes de Hazen y Williams tabulados. Cuanto más lisa era la superficie, más grandes los valores de C, pero bueno, era una forma de cálculo bastante aproximada. Pero hoy por hoy, ya en general, lo que se utilizan son las ecuaciones que estuvimos desarrollando a lo largo de la tubería y que resumimos en el diagrama de Rous. Este diagrama de Rous, o el diagrama universal de Rous, es desde el punto de vista práctico el elemento que nos permite realizar los cálculos de tuberías. Como vemos, tiene en cuenta el funcionamiento laminar y el funcionamiento turbulento hidráulicamente liso, el funcionamiento turbulento hidráulicamente rugoso, y en la zona de transición rugosa-viscosa, ¿sí? Y como vimos a lo largo de la clase, hay expresiones tanto para el escurrimiento laminar como para los distintos tipos de escurrimiento turbulento. Si bien uno puede resumir todo en este diagrama de Rous y hacer los problemas utilizando este diagrama de Rous, hoy hay programas que hacen el cálculo numérico de tuberías solamente introduciendo las expresiones que vimos hoy. Así que, si bien en la práctica también van a utilizar en general el diagrama de Rous, ustedes van a saber que cuando hagan un cálculo de conducciones a través de un programa, en definitiva no tiene otra cosa que los conceptos de coeficiente de fricción para las distintas condiciones de funcionamiento hidráulico de la tubería. Como para ver cómo se emplean este diagrama, o ver cómo se calculan distintos parámetros o aspectos de las tuberías, vamos a ver tres casos prácticos característicos. Uno, que es el más sencillo, es la determinación de la pérdida de energía. En un problema como esto, lo que conocemos es el gasto que va a escurrir por la tubería, las dimensiones de la tubería, o sea, sabemos qué tuberías tenemos disponibles, y si sabemos la tubería vamos a conocer tanto el diámetro como el material del que está hecha la tubería, y si conocemos el material de la tubería podemos conocer su rugosidad equivalente K. También conocemos cuál es el líquido que va a escurrir y su temperatura, con lo cual podemos, por supuesto, saber su viscosidad cinemática nu. Y finalmente también conocemos cuál es la longitud de la tubería, la longitud de la conducción. Entonces, vamos a ver cómo determinamos J. El procedimiento es muy sencillo. Conociendo el caudal y el diámetro de la tubería, uno puede sacar la velocidad media, ¿sí? Fácilmente. Entonces sabemos el valor de U. También, como conocemos qué tubería tenemos, conocemos su diámetro de su material, es decir, su diámetro y su rugosidad equivalente,
Entonces, para esa tubería podemos conocer cuánto vale D sobre K. Con la velocidad que calculamos antes y con el diámetro de la tubería que lo conocemos y con la viscosidad cinemática, determinamos el número de Reynolds. Y ahí vemos si el número de Reynolds es mayor que el 2200, 2300, que correspondería al límite de funcionamiento como laminar, o si ya es un Reynolds que le corresponde un funcionamiento turbulento. Y ahora sí, conociendo el Reynolds y el valor de D sobre K, entramos en el diagrama de Raus y obtenemos el coeficiente de fricción F. Si conocemos F a través de la ecuación de Darcy-Weisbach, fíjense si conocemos F, la longitud y el diámetro lo conocíamos y la velocidad también la habíamos calculado, con lo cual tenemos todo para determinar la pérdida de energía en nuestra conducción. Para ese problema, para la determinación del coeficiente de fricción en el diagrama de Raus, habíamos visto que uno conocía el Reynolds, es decir, que uno sabe qué valor de Reynolds tiene. Entonces, si uno conoce el valor de Reynolds, supongamos que uno estaba en un Reynolds por acá, lo que hace es bajar a través de estas líneas curvas en el diagrama de Raus, ¿hasta dónde? Hasta la curva que le corresponde un determinado D sobre K. Por ejemplo, acá estoy en la curva esta de acá, que es D sobre K igual a 200. Entonces, una vez que determino cuál es la curva a la que tengo que llegar, después me muevo horizontalmente y determino en esta escala cuál es el valor de coeficiente de fricción. Fíjense que acá está entre 0,03 y 0,04, de acuerdo a cómo yo me fui manejando. Entonces ahí sacan el coeficiente de fricción, reemplazan en la ecuación de Darcy-Weisbach y pueden determinar el valor de J. Otro problema que se nos puede plantear es el de verificar una tubería existente, es decir, que uno, conociendo cuál es la tubería y la pérdida de carga, quiere determinar cuál es el caudal que está escurriendo. Entonces, los datos son el diámetro, la rugosidad, la viscosidad, la longitud y la pérdida de energía. Nuestra incógnita es el caudal. Entonces, ¿puedo calcular D sobre K? Sí, conozco D sobre K. O sea, uno de los dos parámetros que necesito para determinar el coeficiente de fricción F lo conozco. Ahora, como no tengo el caudal, no puedo calcular la velocidad y entonces el número de Reynolds es desconocido. Lo que hacemos, y si recuerdan lo que les dije sobre el diagrama de Raus, en la parte de abajo, la escala de abajo, representa Reynolds raíz de F. Y Reynolds raíz de F es el diámetro a 3 medios sobre nu por la raíz cuadrada de 2GJ sobre L. Entonces, fíjense que Reynolds raíz de F no depende ni de la velocidad ni del caudal. El diámetro lo conozco, la viscosidad cinemática la conozco, la pérdida de energía la conozco y la longitud la conozco. Entonces estoy en condiciones de calcular Reynolds raíz de F. Entonces, si yo tengo Reynolds raíz de F y D sobre K, puedo obtener el coeficiente de fricción. Y ahora sí, a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach, puedo despejar el caudal, que el caudal va a ser función del diámetro, de J, del coeficiente de fricción y de L. El coeficiente de fricción lo habíamos determinado, con lo cual puedo determinar el caudal. Por último, lo único que tengo que hacer es verificar si el número de Reynolds corresponde al funcionamiento hidráulico laminar o turbulento que considere en la determinación de F. ¿Cómo es que uno hace la determinación de F con D sobre K y Reynolds raíz de F? Bueno, acá recuerden, tenemos Reynolds raíz de F en la abscisa inferior. Entonces uno viene al valor de Reynolds raíz de F que ha calculado y sube verticalmente hasta la curva D sobre K que le corresponde. Recuerden, en el diagrama de Raus, cada una de estas curvas que tienen acá, que dice 40, 100, 200, 400, corresponde a distintas relaciones de D sobre K.
Entonces, con Reynolds raíz de F calculado, subo al valor de D sobre K que puedo determinar y después voy horizontalmente a determinar el coeficiente de fricción. Fíjense que el uso del diagrama de Raus es muy útil también para este tipo de problemas donde la determinación es muy fácil y rápida. Un tercer caso de aplicación del diagrama de Raus o de cálculo de tubería que vamos a ver es el de proyecto de una tubería. Es decir que conociendo el caudal, el material de la tubería, o sea el valor de K lo puedo conocer, la viscosidad cinemática, la longitud y la pérdida de energía, quiero ver qué diámetro necesito para que con esa pérdida escurra un determinado caudal. Es decir, que la incógnita en nuestro problema pasa a ser el diámetro. Y si tengo incógnita el diámetro, no puedo determinar ni el D sobre K, ni Reynolds, ni tampoco Reynolds raíz de F. Entonces no puedo determinar ninguno de los parámetros para el uso del diagrama de Raus. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a resolver el problema, pero a través de iterar, es decir, un proceso de cálculo progresivo, acercándonos cada vez más a la solución. Entonces, partiendo de la ecuación de Darcy-Weisbach, uno puede expresar que el coeficiente de fricción va a ser función del diámetro a la quinta. La propia ecuación, uno puede expresar que el diámetro a la quinta es igual a una constante para nuestro problema particular, que la vamos a llamar C1, por el coeficiente de fricción, donde C1 es 8Q cuadrado L sobre pi cuadrado GJ. Es decir, que de la ecuación esta despejamos D a la quinta y F, y el resto de los parámetros los pongo en esta constante C1, que para este problema en particular no van a variar, ¿sí? Porque fíjense que son todos datos. La constante C1 es función del caudal, lo conozco, de la longitud, la conozco, de L, la conozco, de J, la conozco. Por otro lado, el número de Reynolds uno lo puede expresar como la velocidad por el diámetro sobre nu. Y si uno reemplaza la velocidad por el caudal sobre el área, en definitiva uno puede poner que el número de Reynolds es 4 veces el caudal sobre pi por la viscosidad cinemática por 1 sobre el diámetro. El caudal lo conozco y la viscosidad cinemática la conozco, entonces puedo expresar el número de Reynolds como una constante C2 para nuestro problema sobre el diámetro. Entonces, con esta ecuación y con esta ecuación, uno va a ir avanzando por pasos en forma iterativa para resolver el problema. Y a continuación vamos a ver cómo es ese proceso iterativo. Este proceso iterativo, a través de la metodología que les presento acá, que es la metodología que les recomendamos, sería la siguiente. Recuerden, estas son las dos ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, para nuestro problema, lo primero que hacemos es calcular las constantes C1 y C2, que nos permitan relacionar el coeficiente de fricción con el diámetro y el Reynolds y el número de Reynolds con el diámetro. Ahora, una vez calculados C1 y C2, elegimos en forma arbitraria un valor de coeficiente de fricción. Por ejemplo, un valor de F igual a 0,02 que está en un rango medio de los F posibles. Una vez determinado este coeficiente F, yendo a esta ecuación donde uno conoce C1, puedo despejar un diámetro. Entonces, ¿qué sería el paso C? Despejo el diámetro a partir del coeficiente de fricción que habíamos adoptado. Ahora, con el valor del diámetro, entrando en esta ecuación, como C2 lo habíamos determinado y ahora tengo un valor de diámetro, puedo sacar un valor de Reynolds. Entonces, con el valor del diámetro, por otro lado tengo también D sobre K, o sea, ya tengo el valor de Reynolds y de D sobre K. Y con Reynolds y D sobre K que hemos calculado a partir del F supuesto, vamos al diagrama de Raus y con Reynolds y D sobre K vamos a tener un nuevo coeficiente de fricción, que en general
este coeficiente de fricción en el paso siguiente al que determinamos en forma inicial o al que supusimos en forma inicial va a ser distinto. Una vez que tenemos un nuevo coeficiente de fricción, repetimos los pasos, es decir, con el nuevo coeficiente de fricción vamos a determinar un nuevo diámetro, con ese nuevo diámetro vamos a determinar un nuevo Reynolds, y del diagrama de Raus, sabiendo el Reynolds y sabiendo la relación D sobre K para el nuevo diámetro, vamos a obtener un coeficiente de fricción F2. Y así vamos siguiendo sucesivamente hasta que el coeficiente de fricción obtenido en un paso de cálculo es igual al coeficiente de fricción que se obtuvo en el paso de cálculo anterior. Entonces se adopta como válido ese valor de coeficiente de fricción, ese valor del diámetro, y entonces por supuesto, que este diámetro se corresponde con la ecuación de Darcy-Weisbach, que era este valor de acá, entonces ya asumimos como que ese diámetro del último paso de tiempo es el diámetro final y es la solución de nuestro problema. Como vimos, ahí se plantearon tres situaciones posibles de cálculo de tuberías. En la práctica van a ser un montón de ejercicios de esto, van a haber distintas situaciones que se les puede plantear, pero desde el punto de vista conceptual uno puede ver que cualquier problema de tuberías uno lo puede resolver determinando el coeficiente de fricción a través del diagrama de Raus, que no es otra cosa que una herramienta que incorpora todos los conceptos que fuimos viendo para determinar el coeficiente de fricción que se usa en la ecuación de Darcy-Weisbach, ya sea que el escurrimiento sea laminar o que el escurrimiento sea turbulento, y ya sea que sea turbulento hidráulicamente liso, hidráulicamente rugoso, o que sea turbulento en la zona de transición rugoso-viscoso. ¿Sí? Por supuesto, que la tubería se comporte como hidráulicamente lisa no quiere decir que la tubería sea lisa. Recuerden que se comporte como hidráulicamente lisa implica que las rugosidades quedan embebidas o quedan dentro del espesor de la subcapa viscosa o subcapa laminar. Bueno, hasta ahí la clase de escurrimientos a presión en conducto.